Buenas tardes. A nombre de nuestras autoridades, de nuestro rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, el secretario general, el doctor Juan Paura García, el secretario académico, el doctor Jaime Castillo Elizondo, así como el doctor en medicina Gerardo Muñoz Maldonado, director del Sistema de Estudios de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida. Para continuar con la serie de talleres de la reunión de integridad académica dentro del marco para la revisión del manejo de tesis y documentos para obtención del grado, continuaremos el día de hoy con nuestro taller para poder acompañarlos en el proceso de orientación para asegurar criterios y lineamientos para la integridad académica, siendo estos de gran impacto en el quehacer de nuestra institución. Agradecemos de antemano su atención a esta convocatoria. Me permitiré, antes de comenzar, mencionarles que de las reuniones del día de ayer, un aviso general sobre las solicitudes de las cuentas de Turnitin se estarán liberando durante el día de hoy para todos aquellos que lo han solicitado. Asimismo, en el transcurso de la plática se estará publicando el registro de asistencia para que puedan estar atentos. A continuación, me voy a permitir presentar a nuestro expositor del día de hoy, Diego Osorio, mediante el resumen de su trayectoria académica y profesional. Diego Osorio es licenciado en lengua inglesa de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Cuenta con un magíster en tecnología educativa con acentuación en medios innovadores para la educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia para el trabajo y desarrollo humano y en docencia universitaria. Además, cuenta con una amplia trayectoria en diseño instruccional e implementación de modelos educativos tecnológicos. Ha participado como formador de docentes en proyectos de alto impacto con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Actualmente conforma parte del equipo de servicios profesionales y educativos de Turnitin Latinoamérica. Como consultor de capacitación e implementación, desde donde busca apoyar a las instituciones educativas en promover la integridad académica como eje fundamental de la formación profesional. Sea bienvenido, maestro Diego Osorio, le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí este día en esta sesión a la que muy gentilmente nos han invitado. Vamos a estar acompañando esta sesión que hemos llamado Interpretación Avanzada del Reporte de Similitud. Entonces, bueno, a lo que vinimos, no vamos a dar tantas vueltas y vamos a iniciar con esta sesión. Voy a permitir compartir mi pantalla un segundo para ver que por aquí podamos ver mis diapositivas. Paramos un segundito por acá. Bien, ahí podría confirmarme si está, sí, ahí estamos viendo mi pantalla. Y hoy para esta sesión vamos a utilizar una herramienta interactiva. Les voy a pedir el favor, la mayoría, en lo posible, les voy a pedir el favor que ingresen a www.menti.com e ingresen el código que están viendo en pantalla, que es el 3566-3957, o por favor que escaneen el código QR que están viendo en pantalla con su dispositivo móvil. Les voy a pedir el favor a todos los que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, procuren ingresar al Menti. Esta sesión va a ser bastante interactiva. Voy a estar haciendo muchas preguntas a través del Menti y ustedes van a estar emitiendo sus opiniones a través del Menti. Entonces voy a dar unos segunditos para que se vayan uniendo. www.menti.com, código 3566-3957, o directamente con su celular pueden escanear el código QR que estamos viendo en pantalla y pues vamos a empezar por allí a votar algunas cositas. Bien, vamos a dar 10 segunditos más mientras se siguen uniendo más usuarios a esta sesión. Bien, bueno, vamos a empezar. Igual en la parte de arriba va a quedar el código para que no lo vayan a perder por allí. Voy a hacer una primera pregunta solo para ver que Menti está funcionando, que todo está bien y también conocer un poquito sobre los conocimientos previos de la herramienta. La pregunta es la siguiente: en relación con las herramientas de detección de similitud Turnitin, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas?
No la conozco, pero nunca la he usado, la conozco, la he usado pocas veces, la conozco, las uso frecuentemente. Pueden empezar a votar en este momento, mientras vamos viendo por allí cómo se va moviendo la votación. Y quiero decirles algo a todos. Estén tranquilos. Los que están votando en ese momento, no la conozco, tranquilos. Esta charla es para ustedes. Los que la conocen, la usan frecuentemente, tranquilos. Esta charla también es para ustedes. Para todos ustedes son estas charlas para que podamos de pronto profundizar un poco más en los conceptos y en el uso de la herramienta como tal, o los que nunca lo han usado, hoy puedan por allí empezar a conocer la herramienta como tal. Bien, entonces, la sesión de hoy, como hemos dicho, la hemos titulado Interpretación Avanzada del Reporte de Similitud. Hoy nos vamos a centrar en el reporte de similitud. Antes de hablar de reporte de similitud, tenemos que hablar de Chornering como herramienta. ¿Qué es Chornering y cómo funciona Chornering? Lo primero que les quiero decir que Chornering como herramienta es una herramienta diseñada para promover la integridad académica. Miren que entro rompiendo un paradigma, una creencia que asocia la palabra Chornering con herramienta antiplagio. Y durante toda la sesión de hoy, en interpretación del reporte de similitud, nos vamos a dar cuenta que va más allá de una herramienta antiplagio como muchas veces lo conocemos. Una herramienta que protege del riesgo de malas prácticas académicas y que promueve la escritura original y el pensamiento crítico. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo funciona la herramienta? ¿Cuál es el funcionamiento lógico de la herramienta? Ustedes van a tener acceso a la herramienta Chornering como docentes, van a poder asignar tareas, las cuales nosotros vamos a revisar. Esos textos de las tareas de los estudiantes se van a comparar con nuestras bases de datos. Importante conocer las bases de datos, ¿cuáles son? Entonces, vamos a revisar en 3 bases de datos fundamentalmente. Artículos académicos, Internet y tareas o trabajos de estudiantes. Entonces, cada tarea que mi estudiante carga se compara con estas bases de datos, con artículos académicos, con Internet y con tareas de estudiantes, y en respuesta, lo que yo como profesor recibo y lo que el estudiante también podría ver eventualmente, es un reporte de similitud, que es del que vamos a hablar hoy. Un reporte de similitud que contiene el famoso, el que tal vez muchas veces hemos escuchado nombrar, porcentaje de similitud del texto. Ese porcentaje de similitud es un cálculo matemático muy sencillo. La herramienta cuenta el número de palabras del documento y cuenta el número de palabras que aparecen en coincidencia y calcula el porcentaje de palabras que aparecen en coincidencia. Y aquí quiero hacer una primera pregunta totalmente exploratoria para todos. Vamos a volver al Menti con esta pregunta. En su opinión, estimados profesores, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? Voy a ocultar las respuestas intencionalmente, porque muchas veces uno espera, vamos a ver qué votan los demás para yo también votar. Entonces, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? En este momento pueden empezar a votar, vamos a esperar un segundo mientras se va moviendo la votación. Voy a mirar un poquito, voy a espiar un poco cómo va la votación. Esto se está moviendo bastante. Voy a cerrarlo. Bien, esperemos a ver cómo se sigue moviendo la votación. Recuerden, los que hace poco se conectan, ingresan a través de www.menti.com y ingresamos el código que estamos viendo en pantalla, que es este que está aquí, 35663957. Y ya tenemos, digamos que una tendencia en la respuesta. Tenemos una mayoría que me está diciendo, bueno, entre el 10 y el 20% es un porcentaje óptimo de plagio aceptable en un trabajo académico. Un segundo puesto para entre el 1 y el 10%, más del 20 y 30 tenemos algunos boticos por allí y 0% también tiene una representación bastante significativa. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Voy a hacer una segunda pregunta que pareciera, ojo, pareciera ser la misma pregunta 2 veces.
pero no es la misma pregunta. Ojo con la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el porcentaje de similitud aceptable en un trabajo académico? Pueden empezar a votar en este momento. ¿Cuál debería ser el porcentaje de similitud aceptable en un trabajo académico? Y quiero que empiecen a reflexionar y a pensar, ¿cuál fue la diferencia entre la pregunta anterior y esta? Piensen en ello. ¿Cuál fue la diferencia sustancial entre la pregunta anterior y esta pregunta? Pareciera ser la misma, pero no lo es. Cambia una palabra y esa palabra cambia todo el concepto y la interpretación de la pregunta. Y las respuestas también están cambiando. En la pregunta anterior, intencionalmente puse la palabra plagio. ¿Cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable en un trabajo académico? Y ustedes votaron. En esta cambié la palabra plagio por la palabra similitud y ustedes están votando en este momento. Dos cosas muy distintas. Una cosa es el plagio y otra cosa es la similitud del texto. Entonces empecemos por definir esto. ¿Qué es el plagio académico? ¿Qué entendemos por plagio académico? Seguramente todos tenemos una definición, un concepto en nuestra cabeza sobre el plagio académico, el cual es muy claro, sobre todo para nosotros de la parte docente. Sabemos en la teoría qué es el plagio. Yo les quiero compartir una definición que a mí particularmente me gusta mucho, que la he tomado del ICAI, del Centro Internacional para la Integridad Académica, que nos define el plagio como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otros sin citar la fuente. Apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otros sin citar la fuente. Creo que eso lo tenemos súper claro nosotros desde nuestra parte docente. Ahora, veamos algunos elementos del plagio importantes. ¿Listo? Vamos a ver. Elementos del plagio según el ICAI nos dice usar palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a una persona o fuente identificable sin dar los créditos a la fuente donde se obtuvo, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original. Ojo con esta última, situación en la que legítimamente se espera autoría original. ¿Qué es una situación en la que legítimamente se espera autoría original? Básicamente cualquier trabajo académico, desde el más pequeñito hasta el más complejo. Desde la tarea de primer semestre, esa cortica de una página, hasta el proyecto de grado o el proyecto de investigación de la maestría. Todas esas tareas son situaciones en las que legítimamente se espera que mi estudiante sea el autor. Hay otras situaciones en las que no se espera legítimamente autoría original. Por ejemplo, si yo a mi esposa hoy le escribo una carta porque está de cumpleaños, no se espera que yo al final de la carta firme mi nombre, Diego Osorio, te amo, y ponga bibliografía. Y ponga las fuentes bibliográficas de la carta. Eso no se espera porque pues, no es una situación legítima que se espera autoría original. Y sería muy chistoso además una carta con esas características. Pero un trabajo académico sí. Un trabajo académico se espera autoría original. Otro elemento importantísimo. Con el propósito, ojo la palabra, propósito de obtener un crédito, un beneficio, una ganancia. Aquí están todos los elementos del plagio. Vamos a llevarlos a un caso concreto. ¿Listo? Quiero que usemos nuestra imaginación por un momento. Quiero que piensen que ustedes son mis profesores. Cada uno de ustedes, lo que me está viendo en este momento, usted es mi profesor y yo soy su estudiante. Yo soy uno de esos estudiantes que no existen en México. En Colombia sí, yo estoy en Colombia. En Colombia sí existen, en México no. Estudiantes que dejan todo para última hora. Todo para última hora. Yo sé que ustedes, mis estimados colegas, ustedes no tienen que lidiar con estudiantes que dejan todo para última hora, ni más faltaba. Eso solo pasa en Colombia. Entonces yo soy uno de esos estudiantes que deja todo para última hora. Y resulta que para el lunes tengo que entregar mi monografía final.
Todo lo que he trabajado en el semestre, el lunes, monografía final. Y al día de hoy, faltando 2 días para entregar, no he escrito ni un solo renglón. Mañana es sábado, no hay como muchas ganas de uno de ponerse a escribir. Y llega el domingo. Y el domingo, como estudiante que deja todo para última hora, entro en pánico. Y ahí ya me preocupo, falta un día. Entonces me siento, empiezo a buscar en internet y de pronto me encuentro con un artículo que publicó, voy a tomar un ejemplo aquí, alguien que tengo en mi sala, que es Dagoberto. Dagoberto publicó un artículo y yo lo veo en internet. Está interesantísimo. Es lo que yo necesito. Entonces miren lo que hago. Voy a tomar ese artículo de Dagoberto y lo pongo en Word. Quito el nombre de Dagoberto y pongo Diego Osorio. No le doy créditos a Dagoberto por ninguna parte. Hago algunas ligeras modificaciones estéticas. Añado algunos renglones. Cambio los nombres. Algunos conectores los cambio. Y les entrego el lunes a ustedes mi monografía. Para que ustedes me califiquen, me aprueben la monografía y yo apruebe el curso. Veamos qué hice, ¿no? Usé palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a una persona fuente identificable, Dagoberto. No le di los créditos en una situación legítima, que era un trabajo del curso, con el propósito específico de que ustedes me pasen la materia, me pasen el curso. Pregunta, y vuelvo al Menti. Reflexionemos eso. En su opinión, y voy a volver a preguntar, ¿cuál debería ser el porcentaje de plagio? Ojo, plagio que podemos aceptar nosotros en las aulas, en los trabajos académicos de nuestros estudiantes. Plagio es todo lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el porcentaje de plagio que podemos aceptar en nuestras aulas? Pueden empezar a votar en este momento. Vamos a ver cómo va la votación. Ya va cambiando la cosa. www.menti.com, código 3566-3957. No se salgan del Menti porque voy a estar preguntando todo el tiempo en Menti muchas cosas. Bueno, entonces recordemos. Plagio, todo lo que mostré acá, ¿no? Tomé el trabajo de Dagoberto, no lo cité por ninguna parte, no le di los créditos, cambié algunas cosas y se los entregué a ustedes para que me pasen el curso. ¿Cuál es el porcentaje de plagio que podemos aceptar en nuestros trabajos académicos? Y ya empezamos a tener respuestas muy distintas a la primera gráfica. ¿Recuerdan? Es la misma pregunta. 0. 0. El plagio académico no puede ser aceptado bajo ninguna circunstancia. El plagio académico como tal, constituido, que es todo lo que estamos viendo acá, no lo podemos aceptar. No puede ser aceptable la trampa en los trabajos académicos de nuestros estudiantes, o en nuestros propios trabajos o artículos o lo que sea. En mi opinión, y esto es un concepto muy personal, hablar de porcentaje de plagio de por sí es un error de concepto. Hablar de porcentaje de plagio no hace mucho sentido. Sencillamente, si un trabajo de un estudiante tiene plagio, punto, y ya no es aceptable. Esto es como, yo siempre pongo este ejemplo en mis conferencias. Esto es como que usted hoy termine de trabajar, se vaya para la casa, llegue a su casa, abre la puerta de su casa y se encuentra con que los amigos de lo ajeno lo visitaron. Eso no pasa en México, eso solo pasa en Colombia. Entonces, encuentra usted la casa revolcada, todo fuera de lugar, el televisor de 75 pulgadas que usted compró para el Mundial, para ver a la selección de México en el Mundial, desapareció. No está por ninguna parte. Y pues usted llama a la policía, viene la policía, toma fotos, toma huellas y le pregunta a usted esto. Bueno, ¿y en qué porcentaje lo robaron? Esa pregunta no tiene una respuesta lógica. ¿En qué porcentaje me robaron? Sencillamente me robaron, punto.
Es lo mismo que yo te pregunte, profe, ¿y en qué porcentaje te plagiaron tu tesis? Me la plagiaron. Punto. Entonces el plagio académico como tal no lo podemos aceptar, y hablar de porcentaje de plagio de por sí es un error de concepto. Sencillamente, si un trabajo tiene plagio, ya tiene plagio. Ahora bien, recordemos, como vinimos a hablar fuera del reporte de similitud, recordemos qué es lo que hace el reporte de similitud. Es un porcentaje de similitud de texto, no de plagio, de similitud de texto. En ese sentido, esto que voy a decir choca con lo que creemos. Chonering como tal, la herramienta no detecta el plagio. Detecta similitudes o coincidencias de texto con bases de datos, pero no sentencia que haya un plagio como tal. Por dos razones fundamentales. Primero, no decimos que haya plagio porque para que haya plagio, según los elementos del plagio que estamos viendo hoy, debe existir un propósito o intención. Aquí lo vemos. La herramienta no puede medir el propósito ni la intención. La herramienta no dice, Diego tomó este texto de otro lado y su intención es sacar 100% en la calificación. No, eso no lo hace la herramienta. Pero más allá, lo que voy a decir es crítico. El plagio académico es una violación al derecho de autor. Y en nuestros países de Latinoamérica, Colombia también, la violación al derecho de autor es un delito. Ojo, delito. Aquí en Colombia, en la ciudad donde yo me encuentro, que se llama Bucaramanga, hace 2 años más o menos, un par de personas fueron condenadas a prisión por violación al derecho de autor a través de un plagio académico. Entonces es un tema muy delicado. Cuando estamos frente a un caso muy delicado, no es Chonering la autoridad competente para determinar si se cometió o no se cometió el plagio. Partamos de ahí, ¿ok? No es Chonering. ¿Es quién? Pues la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Yo les dejo la pregunta allí. ¿Quién es la autoridad institucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar casos de posible plagio académico? Yo no lo sé, yo no hago parte de la institución, pero ustedes sí. Y si no lo saben, los invito a que pregunten. Oigan, si yo me encuentro con un caso de plagio, ¿a quién lo debo reportar? ¿Quién es la autoridad de mi universidad para estudiar casos de plagio académico? Y es esa autoridad la que va a estudiar las evidencias, va a estudiar el reporte de similitud seguramente va a escuchar las partes, va a escuchar al estudiante implicado, va a escuchar al profesor y va a tomar una decisión. No es Chonering, ¿ok? Yo a veces escucho a los profesores decir a los estudiantes, mira, es que Chonering dice que tienes plagio. No, nunca. Por ninguna parte del reporte dice eso. Ahorita lo vamos a ver. Muestra unas evidencias que deben ser interpretadas, estudiadas, analizadas para tomar una decisión, una determinación específica. Bien, entonces, vamos a ver el reporte de similitud, ¿cómo se ve? Entonces, básicamente, por aquí tengo un reporte de similitud ya cargado en la herramienta Feedback Studio. Esto es un reporte de similitud. Así lo vemos, aquí está el documento que un estudiante ha cargado. Cuando vemos el documento, lo primero que vemos es que ya hay partes resaltadas en diferentes colores. Esas partes resaltadas en diferentes colores son las similitudes textuales que se encontraron con nuestras bases de datos. Las partes resaltadas no son los plagios, o por ahora no podemos hablar de ello. Cada parte resaltada en colores distintos es la herramienta diciéndome, profesor, maestro, deténgase aquí por favor. Este texto que te estoy resaltando lo encontré en otra parte. Por favor, revisa. Eso es todo. La herramienta no está diciendo encontré un plagio, aquí está el plagio, no lo está diciendo por ninguna parte. Está diciendo, estimado maestro, estimado profesor, este texto que te estoy resaltando así, tal cual, está en otra parte. Por favor, revisa.
Vemos que hay varias partes resaltadas en diferentes colores. Los colores no tienen una interpretación específica. Están para ayudarme visualmente a diferenciar una de otra, pero no quiere decir que el rojo sea plagio y el azul no. Sencillamente, visualmente me facilitan explorar el documento. Aquí en la parte derecha, ¿qué tenemos? El porcentaje de similitud del texto y el resumen de fuentes, es decir, dónde se están encontrando las coincidencias. Porcentaje de similitud, no de plagio, de similitud de texto. Bien, voy a hacer una pregunta. Los quiero poner en los pies del profesor, del maestro. Supongan que ustedes hoy son los maestros y maestras de Juana Cárdenas. Juana Cárdenas les acaba de entregar este documento en Chonerin. Ustedes abren el reporte de similitud y se encuentran que está cercano al 30% de similitud. Cercano al 30% de similitud. Vamos al Menti. Pregunta. Usted es el evaluador del documento que está viendo en pantalla. Teniendo en cuenta el porcentaje de similitud que arroja la herramienta, ¿usted qué hace? ¿Acepta el trabajo? ¿Rechaza el trabajo? ¿Acepto con condiciones? ¿Reviso el reporte? No sé qué hacer. Pueden empezar a votar en este momento. Lo voy a dejar aquí para que lo vayan viendo. Casi 30% de similitud. ¿Ustedes qué harían? Pueden empezar a votar. Vamos a dar unos segunditos mientras se va moviendo la votación. Recordemos que estamos en www.menti.com, código 35663957. Vamos a esperar cómo se mueve la votación. Aquí se lo dejo. 29%. Casi 30%. No cierren el Menti. Recuerden que voy a seguir haciendo preguntas allí. Bueno, veamos cómo quedó esa votación. Una escalera, ¿no? Una escalera perfecta. Pero ya tenemos una mayoría que me dicen, no, hay que revisar el reporte. Y la respuesta sí es la de la mayoría. Hay que revisar el reporte de similitud. ¿Bien? ¿Cuándo hay que revisar el reporte? ¿Cuándo hay que revisar el reporte? Siempre. Siempre tenemos que revisar el reporte, sea cual sea el porcentaje. Estimados colegas, maestros, maestras, el porcentaje de similitud es solamente un indicador de las muchas otras cosas que Chonerin me está mostrando. Entonces no me puedo quedar solamente con el porcentaje. Es un indicador muy válido, ahí está. Ahorita más adelante lo vamos a analizar, pero tengo que mirar el resto de cosas que la herramienta me está mostrando. Entonces, hoy, entre todos, vamos a analizar este documento y vamos a tomar decisiones todos en conjunto. ¿Bien? Por eso necesitamos el Menti. Vamos a revisar este documento, vamos a revisar la tarea de Juana Cárdenas todos juntos. Entonces, ¿qué hay que hacer para revisar el reporte? Leer el trabajo. Ay, ¿cómo así me toca leer el trabajo? Pues sí. Siempre como profesores leemos el trabajo, entonces no estamos haciendo nada distinto. Vamos a leer el trabajo y empiezo a leer el trabajo. Aspectos básicos sobre la complejidad de la evaluación del aprendizaje, una explicación fundamentada para mi comunidad académica y empiezo a leer. Porque lo estoy evaluando. Y a medida que voy leyendo, me encuentro texto resaltado. Recuerden, cada texto resaltado es la herramienta diciéndome, hey, maestro, maestra, para aquí. Este texto está en otra parte. Revisa. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Dándole clic al numerito, me carga un extracto corto de la fuente original. Aquí está. Entonces, eso me permite a mí hacer una comparación, una lectura paralela entre lo que mi estudiante ha escrito y la fuente original. Y es a través de ese ejercicio comparativo en el que yo puedo determinar, oigan, si acá hay algo raro, algo que me preocupe, o puede ser, oigan, no, aquí no hay nada raro. Aquí no hay ninguna mala conducta. Podemos encontrar esas dos circunstancias. La herramienta incluso me permite, aquí a través de este botón,
cargar la fuente original en paralelo, aquí está, a la derecha, para que yo lea todo el artículo original si así lo deseo, si necesito de pronto más contexto. Voy a cerrar aquí con la X. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que voy mirando similitudes, me voy a encontrar con muchas cosas. Cosas que preocupan, cosas que no preocupan. Hoy les quiero mostrar casos distintos en este mismo documento. Y ustedes me van a contestar sí o no fácilmente si les preocupa o no les preocupa. Esa es la pregunta. ¿Les preocupa o no les preocupa? Entonces, les voy a mostrar este primer caso que está aquí en este mismo documento y lo voy a dejar en pantalla. Ahí lo voy a dejar. Miren lo que estamos viendo en pantalla. La bibliografía está apareciendo en coincidencia de texto. Cada cita tiene una similitud que se ha encontrado con otra parte. Y yo les hago la pregunta, vamos al Menti. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Lo dejo aquí para que lo vean, lo analicen y puedan votar. ¿Considera usted esto que estamos viendo en pantalla como un posible caso de plagio académico? Pueden empezar a votar en este momento. Vamos a ver cómo va la votación. Hasta ahora está empezando. Vamos a dar unos segunditos más. 10 segunditos, a ver cómo se empieza a mover la barra. Veamos lo que estamos viendo, bibliografía, coincidencias puntuales con las citas. Vamos a ver su respuesta y bueno, ya tenemos una mayoría que me dice, no, aquí yo no veo nada raro. Aquí yo no veo nada grave. Y la verdad es que tienen toda la razón. Esto que estamos viendo en pantalla es lo más normal que suceda incluso. Que la bibliografía aparezca en coincidencia. Kuhn Thomas, The Structure of Scientific Revolution, segunda edición, me lo está resaltando. Pues claro, seguramente otro autor lo citó en su trabajo. Lo puso en su bibliografía, el texto coincide, la herramienta me lo resalta, pero ahí no es que haya plagio como tal. Esto es muy común que suceda. Muchos profesores me preguntan, bueno, entonces, ¿para qué me muestra la bibliografía? Si siempre va a aparecer. Sí y no. Casi siempre va a aparecer sí. Pero no por ello tenemos que dejar de revisarla, porque como profesores sabemos que han existido casos desafortunados en los que incluso toda la bibliografía es plagiada de otros trabajos. Entonces, podríamos revisarla, pero aquí no está pasando esto. Aquí cada cita es una coincidencia distinta. Diferente si toda la bibliografía estuviera resaltada en el mismo color, o sea, de la misma fuente. Eso sí me preocupa. Aquí no. Entonces, ¿qué puedo hacer frente a esto? La herramienta me permite a mí filtrar estos hallazgos. Esos filtros los vamos a encontrar a través de este botón que está aquí. Uno precisamente se llama excluir bibliografía. Le voy a dar clic a excluir bibliografía, aplico los cambios y la herramienta lo que va a hacer es dejar de resaltarme la bibliografía. Bien, ya no me la está mostrando, ya no me la resalta. Además me recalcula el porcentaje. Miren, empezamos con casi 30%, vimos que la bibliografía estaba bien, la excluimos y listo, no pasa nada. Ya estamos en 21%, dejamos de resaltar y allí no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver otro caso distinto. Vamos a ver, por ejemplo, a ver cuál les quiero mostrar. Este que está aquí. Lo voy a dejar acá en pantalla. Miren este. Dice, de acuerdo de Chaparro Jaime Romero Rincón, 2008, página 2. Y acá hay una cita textual completa que ha sido tomada de worldwidescience.org. Aquí está. Y yo les pregunto, vamos al Menti. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Este que les estoy mostrando, lo dejo en pantalla, pueden empezar a votar en este momento. Esperemos a ver cómo se va moviendo esa votación. De acuerdo de Chaparro Jaime Romero Rincón, 2008, página 2, cita textual completa tomada de worldwidescience.org. Y vamos a ver cómo va la votación de ustedes. Y hasta ahora está empezando. Y vamos a ver unos segunditos más. Creo que ya hay una tendencia, pero vamos a esperar un poquito. 10 segunditos más. Y miremos cómo vamos. Bueno, aquí ya también tenemos una tendencia a decir, no, aquí plagio no hay. Y tienen ustedes nuevamente toda la razón. Aquí plagio no hay. Pueden haber otro tipo de observaciones
Pueden haber problemas con el estilo de citación, errores en el estilo, que la página no debe ir aquí, que debe ir al final, que bueno, qué sé yo. Podemos hacer retroalimentación de otro tipo, pero plagio no, porque el estudiante ha citado adecuadamente al autor original de la cita. ¿Qué podemos hacer? Recuerden por aquí que con los filtros podemos también excluir las citas textuales. Yo le voy a dar clic a citas, aplico los cambios y la herramienta lo que hace es OK. Las citas ya las revisaste, ¿están bien? ¿Están debidamente citadas? Sí, OK, te las excluyo. Ojo, la herramienta no está revisando que cada cita esté debidamente citada. Esto es importante. Eso lo hago yo como profesor. Yo como profesor reviso las citas textuales. Las citas textuales tienen, digamos, que dos características. En APA y en los principales estilos de citación y referenciación, las citas textuales de menos de 40 palabras van entre comillas. Las citas de más de 40 palabras van en formato bloque, como el que estamos viendo. Entonces, cuando yo aplico ese filtro, la herramienta lo que hace es buscar herramientas, textos entre comillas, textos en bloque y los excluye. Pero la herramienta no está revisando que esas comillas estén bien citadas o que los bloques estén bien citados. Eso lo tengo que hacer yo. Si yo como profesor ya me cercioré de que cumple bien, que todas las comillas y los bloques están citados, puedo aplicar ese filtro, excluyo citas, porcentaje se recalcula, 15%. Bien, seguimos avanzando. No sé, María Isabel o Rocío, si vamos a hacer pausa para preguntas o las dejamos para el final. Sí, serían para el final, maestro. Gracias, María Isabel. Bueno, vamos a continuar. Les quiero mostrar por aquí otro caso. Este que está aquí. Con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Y este no tiene cita por ninguna parte. No está citado por ninguna parte. Pregunta, vamos a Menti. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Pueden empezar a votar en este momento. Con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes, no tiene cita. No está citado. Esperemos a ver cómo se mueve la votación. Vamos a ver. Creo que ya vamos todos para el mismo lado. 10 segunditos más. Con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Acá hay una parecida, miren. Que pueden afectar el desempeño de los alumnos. Y tampoco tiene cita. Acá hay otra parecida. Por el Ministerio de Educación Nacional. Tampoco tiene cita. Vamos a ver. Listo. Mayoría, no. Y tienen nuevamente toda la razón. Es que esta frase la puede decir cualquier persona. Nosotros lo llamamos fraseología común. Frases del común, frases universales que cualquier persona puede usar en cualquier contexto, que no necesariamente necesitan de una atribución a un autor específico. Esta es un ejemplo de ellos. Igual uno puede revisar, uno puede rápidamente comparar, ¿no? Lo que mi estudiante escribió con la fuente original, y ahí me voy a dar cuenta que no tienen nada que ver el uno con el otro, que sencillamente es una coincidencia por frase común. ¿Qué puedo hacer? Aquí puedo hacer varias cosas. La herramienta me permite excluir manualmente cosas. Eso se hace muy fácil. Aquí en el 8, voy al 8 en el menú, le doy clic a la flecha derecha y abajo me aparece un botón que dice excluir fuente. Le doy clic a excluir fuente, selecciono esa fuente y la excluyo con el botón rojo. Entonces manualmente yo puedo ir sacando cosas. O hay otro filtro que ustedes podrían utilizar si quieren, que está por acá, que es excluir, por ejemplo, por número de palabras. Yo le digo a la herramienta, mire, 10 palabras, frases de 10, de 9, de 11, de 15, el número que ustedes quieran. El mínimo es 8. Exclúyelas, por favor, entonces la herramienta las va a excluir. Voy a poner, por ejemplo, 16. Puse, por ejemplo, 16. No vayan ustedes a creer que 16 es el número mágico. No, lo puse por poner.
Aplico los cambios y la herramienta me excluye todos los textos inferiores a 16 palabras. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de aplicar los filtros? ¿Cuál es el objetivo? Los filtros no los aplicamos para bajar el porcentaje. No se trata de eso. Cuando aplicamos filtro, lo que estamos haciendo es depurar el reporte. O sea, lo limpiamos un poquito. O sea, sacamos lo que no me preocupa. La bibliografía está bien, la saqué, citas textuales bien hechas, saquémoslas un momento. Frases muy corticas no me preocupan, saquémoslas. Frases comunes no me están preocupando, saquémoslas. Entonces, ya saqué lo que no me preocupa. ¿Qué queda? Queda lo que necesita un poquito más de mi atención. No quiere decir que lo que queda es plagio. Lo que queda necesita tal vez un poco más de mi atención. Entonces yo me concentro en lo que quedó y lo analizo. Vamos a ver qué quedó. Acá hay miren esto. Acá hay un párrafo total completo tomado de revistas.upr. Aquí está la cita. Aquí está. Y este no está citado por ninguna parte. Por ninguna parte. Pregunta. ¿Considera usted este hallazgo como un posible caso de plagio académico? Lo dejo en pantalla. 10 segunditos. Voten, por favor. Aquí está. Párrafo completo. Tomado de revistas.upr. No está citado por ninguna parte. Vamos a ver cómo va la votación. Aquí ya va cambiando un poco. Voy a dar 10 segunditos más porque eso está bastante parejo. Vamos a ver cómo se empieza a mover. Muy bien, vamos a ver. Y ya tenemos una tendencia que me dice, no, sí, acá sí hay un posible caso de plagio académico. Antes de definir si existe o no un caso de plagio académico, estimados colegas, yo los quiero llevar a ustedes rápidamente a 3 contextos distintos para que estudiemos este caso, este que está en pantalla, a la luz de 3 contextos distintos. Rápidamente, contexto número 1. Suponga que usted es el profesor de un estudiante que inicia su vida universitaria, primer semestre. Acaba de terminar la escuela, entra a la universidad. Usted le pide un primer trabajo. Un estudiante jovencito, 16, 17 años. Bueno, no sé en qué edad entra a la universidad allá en México. Aquí en Colombia entran 16, 17 años. Primer trabajo, y este estudiante le entrega a usted un documento lleno de esto por todas partes. Por todas partes. Eso es un collage, una sinfonía de copy-paste sin citar por todas partes. Yo sé que les ha pasado. Yo sé que les ha pasado. A mí desde la docencia universitaria me pasó muchas veces. Me siento con el estudiante, lo llamo, le digo, Dagoberto, venga para acá, siéntese aquí. Le muestro el reporte y le pregunto, Dagoberto, ¿qué pasó? ¿Dónde está la bibliografía? ¿Esto qué es? Explícamelo, por favor. Y Dagoberto se queda mirándome, jovencito él, ojo vidrioso, empieza a respirar agitadamente, voz entrecortada, una lágrima se empieza a asomar y te suelta esta pregunta. Ay, maestro, tocaba poner la bibliografía. Yo sé que les ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, contexto número 1. ¿Qué identifica uno en Dagoberto en este momento? Hombre, un estudiante que no cuenta con la preparación suficiente para escritura académica, que tiene falencias y áreas de oportunidad en la escritura académica, y que yo como profesor he identificado una oportunidad formativa a tiempo. Schoenedin me ayudó a descubrir una oportunidad formativa a tiempo, y si yo puedo hacerlo, pues
intervengamos formativamente a tiempo. Dagoberto, esto está muy mal, esto no se puede hacer, las consecuencias, esto se llama plagio académico, las consecuencias son estas, la ley dice esto, si esto se hubiera publicado, estas serían las consecuencias. O sea, no tampoco dejar el mensaje de que, bueno, como no sabías, no pasa nada, sí es grave, pero podemos formar y podemos intervenir formativamente a tiempo para que esta conducta no se replique a futuro, para que mi estudiante empiece a ser consciente de la importancia de la ética y de la integridad académica. Contexto número 1. Contexto número 2. Usted, profesor, es tutor de la tesis de grado, del proyecto de investigación. Está revisando la tesis muy bien escrita, bien hecha, bien citada, bien referenciada, 130 páginas muy bien escritas. En la página 46 encontré 3 renglones sin citar. Lectura de contexto. Mi estudiante me quiso hacer un plagio intencional en estos 3 renglones, o se le pudo haber pasado, lo pudo haber olvidado, un descuido, estaba cambiando el formato y se le borró. Muchas cuestiones pueden pasar. Lo mismo, no deja de ser grave. Pero también en esas instancias tenemos oportunidades de formación a tiempo. Yo a mis estudiantes de tesis que les pasaba esto les decía, mira, vamos a corregir esos 3 renglones porque le falta la cita. Igual esto es muy delicado, porque si eso se hubiera publicado, hubiera sido gravísimo. Qué bueno que lo identificamos a tiempo. Ahora bien, ustedes cuentan con herramientas de gestión de citación y referenciación, herramientas digitales, tecnológicas que les ayudan, utilícenlas. A mí me tocó, yo no sé a ustedes, a mí me tocó en mi época, no existían estas herramientas, entonces la bibliografía uno la gestionaba con una matriz de citaciones y con fichas bibliográficas, todo era a mano. Nuestros estudiantes ya cuentan con tecnología que les apoya. Úsenlas. Entonces, miren, identificamos algo. Tampoco es que lo dejamos pasar por alto, pero podemos intervenir informativamente a tiempo también. Tercer contexto. Usted es profesor de posgrado, va a revisar la tesis y se encuentra con esto como una conducta sistemática en toda la tesis. Una tesis de maestría o doctorado. Y esto que estamos viendo como una conducta sistemática en toda la tesis. Podríamos decir que lo olvidó, que olvidó citar esas partes, que había desconocimiento de que hay que citar y referenciar. Entonces ya hay un contexto distinto. ¿A dónde va mi invitación, estimados colegas? A que sepamos leer los contextos a tiempo, que si podemos intervenir formativamente lo hagamos, porque por eso nos hicimos maestros. Nos hicimos maestros para eso, para formar, para intervenir, para inspirar. Y si lo podemos hacer, hagámoslo. Ahora bien, si encontramos que la conducta es de otra índole, pues también que actuemos enérgicamente con las herramientas que la Universidad Autónoma de Nuevo León me da en su reglamento para hacer lo que tengo que hacer. Bien, termino esta charla hablando del porcentaje de similitud. ¿Qué significa el porcentaje de similitud? Eso es lo importante. ¿Cuál es el porcentaje de similitud ideal? Digamos que no existe como tal un número mágico de porcentaje ideal. El porcentaje depende de muchos factores. ¿Ok? El primero y el más importante son las directrices y lineamientos institucionales. Si la Universidad Autónoma de Nuevo León, a mí como profesor me dice que hay un porcentaje máximo de similitud para las tesis, punto. Ese es mi lineamiento y yo trabajo con ese porcentaje. No sé si alguien que esté en sala, Marisabel, Rocío, Linda, Dagoberto, me podrían confirmar si ustedes como tal tienen una política de porcentaje establecida o no. Quisiera que me contaran.
Bueno, igual. Si sí o si no, les dejo la tarea, ¿vale? Puede que sí la tengan, puede que no la tengan. Hay universidades que sí lo tienen, hay universidades que no lo tienen. Lo primero, lineamiento institucional. Segundo, el porcentaje también se ve afectado por las características de las tareas. Es muy diferente si yo te digo, bueno, todos para mañana, por favor, 5 cuartillas su autobiografía. Pues el porcentaje va a ser bajito, porque yo no le voy a copiar mi vida a la de mi vecino. Va a ser súper bajito. Pero si yo les digo que en las mismas 5 cuartillas me hagan una revisión bibliográfica de las leyes que emitió el gobierno de México para mitigar los efectos de la pandemia en el año 2020 y 2021, el porcentaje va a ser muy alto, no porque el estudiante haya hecho trampa, sino porque fue lo que yo le dije que hiciera. Una revisión bibliográfica de leyes, pues él las toma, las pega, hace comentarios, pero el texto me va a parecer coincidente. Entonces, más que darles un número mágico, quiero cerrar esta charla, y para mí esto es muy importante. Quiero cerrar esta charla explicando qué significa el porcentaje de similitud. Recordemos, porcentaje de plagio, 0. El plagio no lo permitimos. ¿Qué significa el porcentaje de similitud? ¿Qué significa que yo le diga a un estudiante que el porcentaje de similitud máximo es el 20%, por poner un ejemplo? Miren, si yo como profesor le digo al estudiante, bueno, para este trabajo específico el porcentaje de similitud máximo va a ser el 20%. Esa es mi instrucción. El estudiante se va a ir para la casa muerto del susto porque no se puede pasar del 20%. Esa fue la instrucción que mi maestro me dio. Pero en sí, yo no le dije a mi estudiante qué era lo que tenía que hacer. Le dije lo que no podía hacer. No te puedes pasar del 20%. Pero no le dije qué era lo que tenía que hacer. Y nosotros desde la docencia sabemos que no hay nada peor que un estudiante no sepa qué es lo que espera de mí. Cambiemos el discurso. No le digamos al estudiante que máximo 20% de similitud, porque lo que lo llenamos es de miedo. ¿Qué pasa si yo le digo al estudiante, oye, en este trabajo que me vas a entregar, yo espero que mínimo el 80% lo escribas tú? Y el restante 20%, yo te permito que te apoyes en otros autores, de forma textual si quieres, debidamente citados y referenciados, por supuesto, pero mínimo el 80% quiero que lo escribas tú. Dije lo mismo de dos formas distintas. Al primero se fue muerto del susto porque no sabía qué tenía que hacer. El segundo sabe lo que tiene que hacer. Mi profesor quiere que escriba. Una política de porcentaje, o un porcentaje que yo establezco, lo que está estableciendo es un porcentaje mínimo de producción intelectual, autoría original propia de mi estudiante. Cuando yo establezco un porcentaje, lo que le estoy diciendo a mi estudiante es, quiero que pienses más, escribas más y cites menos textualmente, para que logremos un balance óptimo en los trabajos. Hay veces que nuestros estudiantes citan mucho y aportan poco. Entonces cambiemos eso. Yo quiero que mi estudiante piense más, reflexione más y yo lo vea escrito en el papel. Bueno, cambiemos ese balance. Quiero que me escribas más, me reflejes más tu comprensión del tema y cites menos textualmente para tener un equilibrio sano en los trabajos. De eso se trata el porcentaje. No es una prohibición de pasarse, es incentivar a mi estudiante a que piense más y produzca más. Nos quedan 4 o 5 minutos. He terminado. No sé si hay preguntas por atender. María Isabel, Linda, Marcha Rocío, Dagoberto. Muchas gracias, maestro Osorio, por la información que nos acaba de compartir, muy valiosa. Le comento que como estamos en un evento en vivo, pues lo retomemos del chat de preguntas y respuestas, que es donde se publica. Esto le comento porque a lo mejor no tenemos oportunidad de abrir micrófono para los participantes. Le voy a compartir una pregunta que nos dejaron por aquí en el chat. Hacer un comentario, por favor, sobre trabajos previos del alumno que posteriormente utiliza en su tesis y en Turnitin aparece como porcentaje de similitud.
Bueno, acá hay dos cuestiones. Nosotros los trabajos efectivamente los guardamos siempre y cuando el profesor así lo haya configurado. Entonces, si el profesor configuró para guardar, nosotros lo vamos a guardar. Y efectivamente va a aparecer la similitud porque está guardado. En ese sentido, pues, digamos que hay dos alternativas. Los profesores pueden solicitar a los administradores de tutoring de la institución eliminar documentos específicos que se hayan guardado por error. Eso por un lado. Por el otro lado, también interpretaría la pregunta de qué pasa si, por ejemplo, yo publiqué mi tesis y de mi tesis además estoy publicando un artículo que tiene textos coincidentes. Es una práctica que sucede. En ese sentido, pues sí va a aparecer la similitud, por supuesto, con la tesis. Aquí lo importante es que así la tesis sea mía, yo debo citarme o autocitarme como un producto que yo hice anteriormente. Esto es muy importante. Así el producto sea mío, yo debo citar y citar mi tesis, así sea mía, la tengo que citar como una cuestión ética en la escritura original. Muchas gracias por la respuesta, maestro. Aquí también en alusión a la pregunta que nos hacía sobre los porcentajes institucionales, tenemos una coincidencia del 15% de similitud que mencionan los profesores en el caso del posgrado. Y obviamente, pues este tipo de talleres nos ayudaría para conformar, como usted lo mencionaba hace un momento, de manera institucional, el definir este tipo de porcentajes, tal vez incluso hasta por grado académico. Entonces, eso como comentario general para poder cerrar. Gracias, María Isabel. Y una cuestión, no es que todas las universidades como tal tengan porcentajes. Hay universidades que no lo hacen, que en su autonomía le dicen al docente, es tu decisión. Hay otras que sí lo establecen. Entonces, quiero dejar también el mensaje que si la universidad no lo tiene, no es que estemos mal. Sencillamente, cada universidad es autónoma en esta decisión de establecer o no porcentajes. Ahora, ese 15% de los posgrado que me dices, recordar que lo que le estamos diciendo al estudiante es que mínimo el 85% de la tesis la tiene que escribir él. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a tratar de cumplir con los tiempos. Cualquier pregunta también que deseen hacer posterior, hemos solicitado que nos la compartan a través del chat para poder ver si podemos darles respuesta próxima en los siguientes talleres. Le agradecemos, maestro Diego, por la información de cómo utilizar la herramienta no solo en el proceso tecnológico, sino cómo impacta ello en la formación de los estudiantes, la parte de los docentes, en cómo utilizar la herramienta para que al final tenga un impacto en la formación, ¿verdad? No quedarnos solo en la parte tecnológica. Bueno, con esto damos por finalizada nuestra presentación del día de hoy. Les recordamos de las preguntas que también por ahí que se nos hayan quedado en el chat y les reiteramos la invitación para que nos puedan acompañar el próximo 3 de marzo a las 3 de la tarde en el siguiente taller de retroalimentación con Turnitin Feedback Studio. Agradecemos de antemano la exposición del maestro Diego Osorio, así como su atención y permanencia el día de hoy. Que pasen buena tarde. Gracias, feliz tarde.